Hola a todos otra vez. Ya estamos aquí dispuestos a chapucear otro poco. Mirad, vamos a ver. Se ve lo que es, ¿no? Creo que lo ve todo el mundo. Habrá gente que esté diciendo que es una aspiradora. Pues muy desencaminado no va. Muy equivocado no está. O mejor dicho, lo fue. Lo fue. Ahora lo que hemos hecho con ella es un soplador. Es tan fácil de hacer, o me resultó a mí tan fácil de hacer, que poco menos que tenía que compartirlo. Yo tengo que decir que esta aspiradora fue donada, iba a ir a la basura, porque estaban hartos de comprar bolsas, o porque no encontraban la bolsa correspondiente, o bueno, por la razón que fuera. Y cuando me lo dio, digo, lo mismo ni funciona. Le puse en marcha y funcionaba perfectamente. Tiene su botón de puesta en marcha, su ruedecita reguladora de velocidad, que eso era muy importante. Lo de la rueda de... vamos a ver si se ve, sí. Lo de la rueda de regulación de velocidad era muy importante porque me interesaba poder regular la velocidad para lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer un soplador para una mini fragua que tengo. Ya os la enseñaré porque todavía no la tengo terminada, pero bueno. Iba a ser un soplador para la mini fragua que tengo, pero que también la utilizo para limpiar las cortinas mosquiteras. Le doy por dentro todo el polen y el polvillo, eso que se queda pegado, soplarlo hacia afuera. Yo qué sé, las hojas del patio. Hombre, tengamos en cuenta que no es muy grande, no es una sopladora profesional, pero para esas cosillas, vale, tiene bastante fuerza, ¿eh? Toda la fuerza que tenía la aspiradora de absorción la tiene ahora de soplado. Bueno, ya veis, este era el compartimento donde tenía la bolsa, donde recogía pues el polvo, la basura, etcétera, ¿no? Tenía aquí su... vamos a ver si lo puedo abrir. Tenía aquí su filtro, ya sabéis cuál os digo, ese que parece una mantita finita. No sé si tengo por ahí alguno para enseñar. No tengo por aquí ninguno a mano ahora, pero... ah, sí, mira, aquí tengo uno. La mantita esta finita, ¿sabéis la que os digo, no? Tenía ahí... que por cierto todavía tiene polvo. Estamos en el taller, así que es lógico. Bueno, esta no era de aquí, pero bueno, una como esta más o menos suelen tener. Sabéis todos cómo es la mantita esa. Es como un filtro para que cuando la aspiradora está funcionando pues no le entre, o le entre lo mínimo posible de polvo y de suciedad al motor. Bueno, pues esa mantita se la quitamos. Y la bolsa, por supuesto, la quitamos de ahí. Dejamos el compartimento vacío. Veis que falta aquí un trozo que era donde... vamos a ver si lo tengo por aquí. Vamos a ver. Era este trozo. Este trozo es el que venía aquí, que yo lo he recortado. Lo he recortado porque me interesaba la medida de la conexión. Me interesaba la medida de la conexión del tubo. Este tubo no era el que traía ella, me la dieron sin tubo, pero yo tenía otro por ahí de una aspiradora vieja y este me entra perfectamente. Así que me interesaba la conexión que tenía la aspiradora. Y lo que hice fue recortarle de aquí con una sierra de corona, que tiene que estar por ahí también, sabéis cómo son, de esas que son adaptables para taladro de diferentes medidas, que llevan una broca en medio, no sé dónde las tengo ahora, sé que están por ahí. Vamos a ver si la encuentro y os la enseño. Y si no, con una sierra de calar mismamente también se podría hacer. Vamos a ver si la encuentro y os la enseño. Bueno, ya veis, ¿no? Que a veces guarda uno las cosas tanto que luego ni se acuerda dónde las ha dejado. Bueno, pues con una sierra de corona como estas, que lleva su accesorio intercambiable, puedes cambiarlas. Vamos a ver si se va a caer. Lleva su accesorio intercambiable, puedes ponerle... va enganchado a presión y puedes cambiarle diferentes coronas. Lleva una broca en el medio que te sirve de guía. Bueno, pues esto es lo que utilicé, no me enrollo más, que no estamos haciendo publicidad de coronas. Vale, pues eso es lo que utilicé
para... Luego la guardo. Eso es lo que utilicé para hacer el agujerito este. Ya os digo, podéis utilizar también una sierra de calar a baja velocidad porque es plástico, y a mucha velocidad pues se derrite y parece que no acabas nunca. Porque al derretirse corta por un lado y por detrás se va pegando al fundirse el plástico, etcétera. Así que a baja velocidad, incluso con una hojita de sierra de hierro a mano, hombre, sería bastante más costoso. Con una sierra de calar a baja velocidad yo creo que también se podría hacer muy bien. Os repito, yo lo hice con la sierra de Corona. Le quité el trozo que me interesaba, luego se lo recorté por alrededor. Sí es cierto que tuve que hacer un agujero porque tengamos en cuenta que esta es la puerta de donde iba el filtro. El filtro que se limpia, yo le he quitado también a este filtro que tenía por atrás para que no nos expulsara es de la ventilación del motor y para que no nos expulsara polvo fuera. O sea, si estás aspirando por un lado, no te lo vas a soplar a la casa por otro. Así que lo que he hecho, como ya no lo vamos a utilizar más de aspiradora, quitarle el filtro que tenía, la telita que tenía ahí, se lo vuelvo a poner, no se lo quito, porque cierra mejor la puerta, hermetiza mejor. Y se trata de que no pierda aire por ningún sitio. O cuanto menos aire pierda, más potencia de salida vamos a tener. Así que no se le quito, se le dejo ahí, le abro para que ventile lo máximo posible y esté lo menos obstruido posible. Bueno, creo que se ha entendido. A la puerta esta la quité para poder hacer el agujero mejor y también con una sierra de Corona le hice un agujero más pequeño que este tamaño para luego poder atornillar. Creo que se aprecia, y si no se aprecia acerco un poco el plano con 3 tornillitos que le metí ahí después de haber arreglado esta pieza que habíamos cortado de aquí. La recorté y la arreglé un poco en la lijadora, le metí 3 tornillitos ahí, vamos, que tampoco me costó tanto. Por eso digo que era digno de enseñar, porque me resultó muy fácil. Vamos a ver si se aprecian los tornillitos. Se aprecian, creo. Bueno, se aprecia uno, o dos, pero nos hacemos a la idea. Vemos uno aquí y otro que se ve un poco aquí. Otro le metimos aquí 3, donde tiene las mosquitas esas, que me estorbaba un poco para atornillar, y con la lima le rebajé un poquito ahí. Para en la parte más gorda o más gruesa de la pieza que hicimos poder atornillar. Le dimos un poquito, le puedes poner una junta de goma, porque se trata de que te pierda el mínimo de aire por ningún sitio. Bien, puedes ponerle una junta de goma entre esta pieza y lo que es la tapa. Pones una junta de goma, le echas silicona o con silicona de esa caliente, lo sellas luego por alrededor. La cosa es que por aquí no te pierda nada, hermetizar lo máximo posible. Bueno, yo así lo hice, era de la medida, repito, del manguito de la conexión de otro tubo que tenía yo por ahí, que me viene justo a la medida, con lo cual, perfecto. Vale, ya hemos visto que hemos abierto el filtro, hicimos un agujero aquí en la tapa y le colocamos el aplique que habíamos quitado de aquí. Aquí mi intención, de momento está abierto, y es más, me he dado cuenta que cuando funciona, si tiene esto así, hombre, ruido hace porque es un motor que está funcionando, pero quiero decir que cuando la tapa está abierta se conoce que la fuerza del motor de absorción o sea, el motor no trabaja tanto o trabaja menos y el ruido es menor. Así que, pues yo qué sé, si estás soplando en un sitio como aquí en el taller, por ejemplo, cualquier cosa, o en la fragua o eso, pues lo tienes abierto y el ruido es menor, porque si no, oye, los oídos pues sufren. Que estás soplando por ahí en el patio o las cortinas mosquiteras o lo que sea y te estorba la puerta abierta, pues lo cierras. El ruido es un poco mayor. Ahora os lo voy a poner para que lo veáis, pero que tampoco es exageradísima la diferencia entre estar abierto y estar cerrado. Es un poco, pero vamos, se nota, Esto todavía no le he puesto la rejilla porque no la he encontrado. Sería muy fácil ir a comprarla, pero ya sabéis que no soy partidario de comprar mucho, lo mínimo posible. Así que la ideal sería, algunas que he visto por ahí, que las he puesto también, unas pocas, en aseos,
En baños se ponía la rectangular o la cuadrada, pero en aseo sí que se ponía una pequeñita, de plástico, que yo creo que sería un poco más grande que el agujero, pero bueno, el agujero le podría adaptar, y yo creo que esa sería, encajada a presión, la ideal. Así que estoy esperando que caiga a mis manos, y ya como último recurso, pues mira. Y la tengo que comprar, ya veis que lo digo con la boca chica. Si la tengo que comprar, la compraría, pero si me lo puedo evitar, es más, casi preferiría hacerla con rejilla que tengo por aquí de... Vamos a ver si lo puedo sacar. Con rejilla que tengo por aquí, de los filtros de un aspirador de cocina. Vamos a ver que no me estoy viendo yo ahora. Casi prefiero hacerlo con esta o con tela metálica, incluso de las que utilizo para las jaulas de los pájaros. Casi prefiero hacerla que comprarla. Que no es lo que valga, que seguramente valdrá muy poco, porque una rejilla de esas de plástico de ese tamaño, imagino que la troqueladora se lía a dar golpes y te suelta 100.000 al momento. Pero generamos basura y basura y basura. Así que, y yo no estoy por la labor, ni de gastar dinero, ni de generar basura. Se trata de reciclar todo lo que se pueda. Así que eso, no me enrollo. Que si me puedo ahorrar el eurillo que valga o lo que sea, me lo ahorraré. Y si no, me las ingeniaré de otra manera. De momento, ya vemos que está, pues eso, a medio vestir el fraile. Pero bueno, todo se andará. He dicho esto, que se me va el santo al cielo. Hemos quitado el filtro de aquí, la pieza la recortamos de allí, o sea, mejor dicho, la recortamos de aquí, la hemos pasado allí, este agujero está pendiente de terminar con la rejilla que hemos dicho. Tenemos el botón de encendido, el botón de regulación de velocidad, y bueno, pues solo nos queda, es que es más sencillo, imposible. Hasta yo me quedé un poco sorprendido de qué manera tan fácil se puede hacer un soplador. Lo voy a poner en... A ver, porque no sé, yo me iba a hablar. Claro, la costumbre es hacer las cosas. Y ahora, con el tema de grabar los vídeos, pues me falta un poco de costumbre de hacer y grabar a la vez. Porque hay muchas cosas de las que subo que ya tenía yo hechas de hacía tiempo. Pero bueno, vamos a probar el invento. Vamos a probar el invento porque, os repito, me quedé asombrado de lo fácil que es hacer con una aspiradora un soplador. Dice que la vamos a tirar porque es que la bolsa nos cuesta mucho encontrarla, porque es de un modelo tal y encima es cara y luego dura muy poco, no sé qué. Vale, la aspiradora, me deshago de ella y compro otra más económica, o de esas que no llevan filtro, etcétera, etcétera. Pues no te preocupes, me la pasas a mí que ya haré yo algo con ella. ¿Veis, no? Hemos adaptado la pieza del otro lado por donde entraba el aire a la bolsa. Le hemos quitado la pieza, la hemos puesto aquí, y ahora lo que antes era entrada de aire, mejor dicho al revés, perdón, lo que antes era salida de aire de la ventilación, ahora es entrada de aire, y lo que antes era la entrada de basuras, de polvo, de lo que eso, ahora es la zona de expulsión. Va al revés. Por donde antes expulsaba, ahora aspira, y viceversa. Y como más vale más una imagen que 1000 palabras, que me enrolle muchas veces. No sé ni lo que digo, bueno, sí sé lo que digo, pero no sé si me explico lo suficiente. Bueno, vamos a probarle. Vamos a probarle a ver si sopla o no sopla. Voy a ponerle un poquito... Bueno, ahí yo creo que se ve bien. Bueno, le tenemos al mínimo, vamos a ver cómo compruebo yo o cómo os enseño que funciona perfectamente. Un papelito o algo. Vamos a ver si con este es suficiente. Sí, yo creo que con este va a ser suficiente para poder hacer una prueba y que veamos que sopla de maravilla. Bueno, vamos a ver cómo pongo el papel. Se ve, ¿no?
Se ve. Bueno, está al mínimo. Vamos a darle un poquito más de fuerza. Toda la fuerza que teníamos de absorción antes, ahora la tenemos de expulsión. Y ahí está el medio, incluso tiene más. Bueno, se ve, ¿no? Perfectamente. Tiene bastante fuerza. Tiene bastante fuerza. Vale. ¿Recordáis lo que os decía? Voy a bajar un poco el ruido. ¿Recordáis lo que os decía antes sobre la puerta abierta de atrás? Mirad, escuchad, mejor dicho. Bueno, ya, suficiente ruido por ahora. Bueno, creo que se ha podido comprobar que fácilmente se puede hacer una sopladora con una aspiradora. Vamos, que la he hecho hasta yo, con lo cual quiere decir que la puede hacer cualquiera. Más fácil imposible. Quitamos la pieza de lo que era la entrada a la bolsa de basura, recortamos y la pasamos aquí, la arreglamos, recordamos los pasos que hemos dado. Voy a quitar un poco el tubo, voy a quitar el tubo, recordamos los pasos que hemos dado, quitamos la pieza de aquí, creo que se está viendo, quitamos la pieza de aquí, la recortamos y nos las llevamos a la zona que va a ser de expulsión. Esa pieza, como nos venía bien para meter el tubo, la adaptamos a la tapa, que previamente le hemos hecho un agujero que sea un poquito más grande que esto. Vamos a tenerlo en cuenta, a ver si luego no vamos a quedar sin superficie para atornillar. 3 tornillitos, bien sellada, que no nos pierda aire por ningún sitio, o el mínimo posible, para que todo el poder de soplado del motor nos le eche por donde queremos, por el tubo. Bueno, y eso es todo. No tiene más, si es que no tiene más misterio. Hombre, yo sí que me compliqué un poco más porque me quedé la recogida del cable. Ahora me estoy acordando, por eso le tiraron, porque no recogía el cable. Por eso le tiraron, no recogía el cable, tenía que tener hecho ahí una bola. Y yo lo que hice fue, que no sé si se ve, con el recogedor, con toda la pieza de recogedor que tenía él guardado por ahí de otro aspirador, que era para otra cosa, pero bueno, se lo adapté, que se ve ahí un poquito cajeado a la remanguillé, se ve, ¿no? Bueno, pues como no coincidía el recogedor que tenía yo por ahí con el de este aspirador, no coincidía, pues lo difícil es eso, o lo fácil es eso, que no coincida. Bueno, pues yo lo que hice fue adaptárselo. Le hice un poco de caja y tal y cual, y bueno, tampoco me compliqué mucho. La cosa es que lo apañé. Y ahora pues eso. Me funciona perfectamente. Una aspiradora convertida en soplador funciona perfectamente. Ahora eso sí, tengo que abrir la puerta para dar al botoncito. Pero bueno, que la cosa es que funciona, que es lo que interesa. Si le estoy pisando, no enrolla. Ahora me va a dejar mal, hombre. Ahora me va a dejar mal. Bueno, enrolla. Vale, no lo utilizo mucho, pero bueno, funciona perfectamente. Funciona perfectamente. Se ve, chapuza que le hice ahí, y que recoge el cable perfectamente. Se ve cuál es la idea. Bueno, y ahí le tenemos. Vamos, tal. Ha sido. Explicarlo ha sido muy rápido. Me he enrollado un poco, oye, porque es que si no, soy capaz de hacer el vídeo en
en 3 minutos. Me he enrollado un poquito para darle un poco de... para explicarlo bien, porque es muy fácil, pero vamos, ya lo habéis visto. Que si me decido en hacerlo en 7 minutos, lo explico o en 5. Ya habéis visto lo fácil que es. Bueno, pues nada, no me enrollo más ya. Ya habéis visto lo fácil que es convertir una aspiradora en un soplador. Muy funcional. Espero que os haya gustado y os sirva. Venga, hasta luego.